Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de nosotros. Nuevamente, vuelvo y repito aquí, mi querido hermano. Yo no soy predicador, yo no predico, yo doy explicaciones sobre la gracia de Dios, sobre la verdadera gracia de Dios. Doy explicaciones sobre la distorsión y los errores que hay en las religiones católicas y evangélicas, etcétera, etcétera, las demás religiones. Yo doy explicaciones. Yo vivo la plenitud de la gracia de Dios. Yo no estoy amarrado a ninguna religión, ni asisto a ninguna religión, porque yo soy el templo de Dios, la iglesia de Cristo, en cual mi culto es diariamente en mi vida. Yo no cumplo ordenanza que fue para los judíos, no cumplo estatuto que fue para los judíos, no cumplo mandamiento que fue para los judíos. Solamente vivo mi vida guiado por el Espíritu de Dios en el ámbito espiritual y amo a Dios sobre toda la cosa y amo a mi prójimo como a mí mismo. Con eso a mí me basta, la gracia me basta con eso. Ahora traigo esto, la operación del error o la operación del engaño. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: por esto Dios le envía un espíritu engañoso para que crean ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy en día, la mayoría de las religiones hacen publicidad, hacen propaganda, y personas que andan en busca de comprar con sus bienes monetarios, sus propiedades, sanidad, milagros, revelaciones, etcétera, etcétera, como si eso se comprara. Lamentablemente son presas fácilmente por esos lazos de esos engañadores, de esos espíritus del engaño, esos falsos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas que andan por ahí en sus templos, en sus llamadas iglesias, engañando a la persona, tratando supuestamente de darle una sanidad a la persona por dinero, de hacer milagros por dinero, de darle una revelación por dinero, sin el conocimiento de la verdad, mi querido amigo, del evangelio de la gracia de Dios. El pueblo cree en todas las cosas que escucha y no se imagina que están siendo engañados por las artimañas de los lobos devoradores que invaden a las iglesias, que invaden a las personas. Cuando hablo de iglesia hablo de personas, que invaden a las personas y se han transformado en una guarida de ladrones y salteadores, esos templos y esas iglesias de hombres. Se han transformado en una guarida de ladrones y de salteadores. Estos engañadores se tornan discípulos infieles, testimoniando y practicando mentiras, satisfaciendo los deseos malignos. Pues así que se van multiplicando, mi querido amigo, lleno de espíritu del engaño, del espíritu del error. Son los tales devoradores, malos y engañadores, que la Biblia lo define como, lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, como: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso se cumple generación tras generación. Oye, que esto se estaba cumpliendo, mira ahí que esto se estaba cumpliendo en la época del apóstol Pablo, en el siglo I. También se está cumpliendo ahora en el siglo XXI y se cumplió en el siglo XX, en el siglo XIX y así constantemente. Para el siglo XXII, para el futuro, se va a seguir cumpliendo. La historia se sigue repitiendo, mi querido amigo. Estos engañadores mantienen diciendo que tienen los dones. Estos tales pastores, profetas, apóstoles, son los engañadores de este siglo, mantienen diciendo que tienen dones espirituales y que ellos son usados por el Espíritu de Dios, viendo que en la verdad es el espíritu de engaño que está dentro de ellos, que usan para hacer comercio de la palabra de Dios, hacen comercio de la palabra de Dios,
Podemos afirmar a la luz de la verdad, mi querido amigo. Yo puedo afirmar a la luz de la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, que son opositores del Evangelio y solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y se alimentan de la palabra verdad. Y se alimentan de la palabra verdadera, consiguen discernir. 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 y 21 dice: más bien digo que los gentiles sacrifican, más bien digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. La palabra también nos orienta, mi querido amigo, a no creer en cualquier cosa, antes no ordenada, a probar si los espíritus son. Antes nos ordenas, el Señor nos ordena también, les ordenó allá a los judíos, y de eso nosotros aprendemos. La Biblia dice que ordena de probar a los espíritus, si los espíritus son de Dios, que probemos si los espíritus son de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan a los judíos en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo, allá en el primer siglo, y ahora en el siglo XXI también, y la historia se sigue repitiendo. El apóstol Juan le dice a los judíos, cuando ahí habla de espíritu, habla de personas, habla de gente, del ser humano. Por eso hay que entender el lenguaje bíblico. Y ellos, esos falsos profetas, mi querido amigo, hacen señales, prodigios, que si es posible engañarán hasta los elegidos de Dios. Mateo 24, 24, mire lo que Yahshua de Nazaret le dice a los judíos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Pasó allá, en la generación de Cristo, en la generación de los apóstoles, y está pasando en nuestra generación, mi querido amigo. Se repite la historia. Por ahí vemos falso Cristo, falsos profetas, esos falsos pastores, que hacen grandes señales y prodigios, y tienen engañado hasta los escogidos de Dios dentro de esas cuevas de ladrones. Su líder religioso no le importa que usted se entere de la verdad. Su líder religioso no le importa que ustedes, mi querido amigo, se enteren de la verdad. Antes del año 305 o 306 después de Cristo, la iglesia de Cristo, sí, personas, se reunía en sus casas, playas, parques, en los campos. Las reuniones eran hechas así. No había en esas reuniones ese lenguaje inventado por las religiones evangélicas, la basuría como Asasasi, la basuría como Arasukwasi. No había nada de eso. No había ese diezmo en dinero, ni sacrificio de animales, porque eso se cerró, se acabó en el año 70 después de Cristo. Ni diezmo en alimento, ni los judíos convertidos practicaron eso. Menos los gentiles, que nunca lo practicaron. Ni los judíos después del año 70 practican esto. Ni los judíos de esta actualidad del siglo XXI practican. La mayoría de los judíos no practican. Prácticamente todos los judíos no practican esos ceremoniales judaicos, esas leyes, porque ellos saben que eso acabó en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y los gentiles, nosotros tampoco practicamos de eso, porque nunca hicimos parte de esas leyes. No había lideranza pastoral en aquella época. No había hombre ganando, y estoy hablando antes del año 300.
305, 306. No había lideranza pastoral, no había hombre ganando dinero para guiar a los otros en el nombre de Cristo Yahshua, en la iglesia primitiva, no. Constantino, el emperador Constantino, en el año 308, 309, resuelve repartir, mi querido amigo, yo por eso le invito a que lea la historia, resuelve repartir tierra para los cristianos de aquella época. Y hizo una política que Constantino quería ganar, agradar a las personas cristianas para que lo siguieran a él y seguir ganando tiempo en la política. Ahí las personas comenzaron a hacer templos, empezaron a distorsionarse, a hacer templos. Pablo habló a los corintios: no somos de Apolo, no somos de Cefa, no somos de Pablo, porque somos de Cristo. ¿O acaso Apolo o Pablo fuese crucificado por cada uno de ustedes? Le dice a los corintios. Todos somos de Cristo. Cristo no está dividido. Constantino quería ganar la confianza y el amor de los cristianos de aquella época, repartiendo tierra, mi querido amigo. Entonces los cristianos agarraron la idea, empezó la distorsión, la separación, la división de construir templos, y ahí se formaron las diferentes doctrinas, y de ahí vino ese cáncer maligno que hay hoy en día en la religión, el cáncer del diezmo y el cáncer del pastor. La gracia de Dios es blanco, mi querido amigo, de cada uno de nosotros. ¿Quién era la serpiente del paraíso? La serpiente es un animal, es un reptil que muchas veces está asociada al mal, a la muerte y a la oscuridad. Es un símbolo, una simbología, una figurilla descrita en la Biblia. La cobra es considerada un animal misterioso, traicionero y venenoso. Con todo, es considerado un símbolo muy rico en diversas culturas y puede representar el rejuvenecimiento, la renovación a la vida, la eternidad y también la sabiduría, allá en aquella cultura de Asia, mi querido amigo. La antigua serpiente, en el contexto del Apocalipsis 12, jamás podría ser el diablo, un tal ser espiritual del mal, pues una figura del lenguaje del apóstol Juan. En Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra antigua del griego arqueos, que significa lo que ha sido desde el comienzo, original, o sea, primero, antigua mención a la serpiente, a lo cual el apóstol Juan lo llama de Satanás. El libro de Números, capítulo 21, versículos 6 y 9 dice: y Yahweh envió entre el pueblo serpiente ardiente, y que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce refulgente y ponla sobre un asta, y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La serpiente de bronce era ¿qué, mi hermano? ¿Qué significaba la serpiente de bronce? ¿Era qué? Una figura de Yahshua. El texto estaría apuntando para Yahshua de Nazaret, aquello que Yahshua iría a realizar allá en la cruz de Calvario. Es por eso que Yahshua sería levantado en la cruz de brazos abiertos, para que todos los que vieran a Yahshua con fe pudiesen ser curados de sus pecados y tuviesen la vida eterna. La serpiente en el Edén era un ser espiritual del mal. La serpiente del Edén no era un ser espiritual del mal llamado Satanás.
la serpiente del Edén no era un ser espiritual del mal llamado Satanás. Allí el texto se refiere a un lenguaje de figura. Y la serpiente que todavía engañó a Eva era ¿quién, mi querido amigo? La propia astucia de Adán, la propia astucia del hombre. La Escritura dice que esa serpiente era un animal, el más astuto que Dios había creado en el jardín del Edén. Nuestro ser exterior es un animal. Nuestro hombre más exterior, la carne, es animal, es la serpiente. La carne es astuta, representada a la imaginación, la expresión más egoísta de nuestro corazón, nuestro deseo más instintivo y su daimo activado, nuestro deseo más egoísta, desalvado y animalesco, nuestra naturaleza animal. ¿Qué es nuestra naturaleza exterior? La carne. Está más inclinada a los instintos y es en esa parte que entendemos al mal, a hacer todo aquello que contraría la voluntad de Dios. Es con toda certeza que Dios nunca colocó ese supuesto Satanás en su jardín, nunca. La serpiente era la propia astucia de Adán, sí, del hombre pecaminoso. Si usted lee 1 Corintios, acredito si no estoy equivocado, 1 Corintios capítulo 15, usted lee todo ese capítulo 15, ahí el apóstol Pablo le está explicando a los corintios sobre el primer Adán y sobre el segundo Adán. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 14 en adelante. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo cuando no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Y solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual, el versículo 46. El versículo 47 dice, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál terrenal? Tal es también lo terrenal. ¿Y cuál es el celestial? Tal es también lo celestial. Por eso yo le invito a que lea bien el capítulo 15 de 1 Corintios. Hay una explicación muy buena que el apóstol Pablo da en ese contexto completo sobre el primer Adán, sobre el segundo Adán, sobre la carne, sobre lo espiritual, quién fue lo primero, naturaleza carnal, quién fue lo segundo, lo espiritual. Y hay muchas explicaciones que nos da el Señor ahí. En Génesis capítulo 3, versículo 23 dice, y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Existe dos descendencias en la tierra, el de la serpiente, que era Adán, y la descendencia de la mujer, que era Eva. La serpiente no podía tener hijos humanos, pues la serpiente se trataba de una metáfora, mi querido amigo, usada por el autor del libro de Génesis, comparando la astucia de Adán con la de una cobra. Adán era la serpiente astuta, aquella que sedució a su presa para devorarla. La serpiente en la mente. Aprenda lo que uno está hablando, el lenguaje que uno está hablando, que habla la Biblia.
un lenguaje simbólico, un lenguaje de figurilla, un lenguaje de metáfora, de alegoría, mi querido amigo. Esas historias se siguen repitiendo generación tras generación. Yo se lo he dicho varias veces, y lo dice el mismo Eclesiastés también. El mismo Eclesiastés lo dice aquí en Eclesiastés 9, si no estoy equivocado. Eclesiastés 9. Eclesiastés 4, perdón. Eclesiastés 4. Eclesiastés 4. Del 4 en adelante. Pero yo le voy a leer del 6. Eclesiastés 1, perdón. Eclesiastés 1. Eclesiastés capítulo 1. Sé que hay cosas que a veces se me pasan en la cabeza, tanto cosas que uno tiene grabado que una que otra se le pasa. Del 4 en adelante, que dice: una generación se va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver el lugar de donde se levanta, ¿sí? Sale el sol, se esconde el sol y nuevamente se apresura a volver de donde él salió, nuevamente para repetir lo mismo que pasó en el día anterior. Repite todos los días la misma cosa. El viento tira hacia el sur y gira hacia el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Nuevamente se repite lo mismo. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Nuevamente vuelve el agua hacia el río, hasta la cabecera, hasta la naciente, para seguir recorriendo, para volver a caer en el mar. Se repite nuevamente. Todas las cosas dan fastidio, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo el ver, ni el oído de oír. Nunca el ojo del hombre, ni el oído del hombre se va a saciar de ver ni de oír. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Generación tras generación se va repitiendo las mismas cosas de diferentes formas. Tenemos ahora una tecnología que no lo tenía la generación del pasado, nosotros la tenemos, pero se sigue repitiendo. Un hermano mata a otro hermano. Un padre mata a sus hijos. Los hijos matan a sus padres. Fornicación: un marido un hombre deja a su mujer, la mujer deja a su marido. Fornicación entre ellos mismos. Asesinato, robo, injuria, blasfemia, religiosidad, falso profeta, falso maestro, falsos evangelistas, la misma historia se sigue repitiendo, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.